Bueno, continuando con nuestro módulo de encendidos electrónicos, el día de hoy vamos a ver la continuación de lo que es los conceptos básicos que se les mencionaba que son necesarios que ustedes dominen para que puedan entender cualquier sistema. Ahora en el pizarrón, en la pantalla, tenemos un sistema de encendido, el cual vamos a decir que es el convencional con encendido electrónico. La corriente sale del borne positivo de la batería, entra al switch, entra a la bobina, entonces aquí me llegan 12 volts al borne positivo. El borne negativo va a llegar al módulo de encendido que eléctricamente nosotros sabemos que va a ser la función de un platino. Este se encuentra abierto, la computadora recibe la señal del sensor de giro del cigüeñal, que puede ser una señal de corriente alterna o una señal digital, dependiendo del tipo de sensor que tenga. Y a partir de esta señal, la computadora va a mandarme una señal de activación, una señal cuadrada, una señal digital, con la cual se activa al módulo de encendido. Este es mi módulo de encendido o transistor de potencia. Cuando le llega la señal alta, se cierra. Nosotros sabemos que en ese instante la bobina se satura, se forma el campo magnético, y cuando se abre, el campo magnético se induce en el devanado secundario, y ahí decimos que descarga. Aquí me doy cuenta que la bobina tiene una sola torreta de salida. Llega un distribuidor en donde tengo el horno encendido y se va a distribuir la chispa mecánicamente se va a distribuir la chispa a través del distribuidor. Llega al distribuidor, la escobilla va a ir repartiendo la chispa mecánicamente de acuerdo al orden encendido. Nosotros ya sabemos que si cambiamos este orden, pues el vehículo lo más seguro es que no arranque. ¿Por qué? Porque le cambié el orden de encendido. Entonces aquí estamos hablando de un sistema de encendido electrónico, pero con sistema de distribución convencional. Aquí, en este caso, tengo un sistema de encendido, pero el concepto cambia. Borne positivo de la batería, sale el interruptor encendido y aquí llega al borne positivo de la bobina de encendido. ¿Qué diferencia veo? Pues que ahora en este caso esta bobina tiene dos salidas. Evidentemente pues voy a necesitar un sistema más complejo, porque si requiere un sistema de 4 cilindros pues voy a tener dos bobinas. Entonces aquí representamos para el caso de la interpretación, para el caso del entendimiento del sistema, pues nada más una sola bobina, pero el concepto es el mismo. ¿Qué tengo aquí? Mi devanado primario, mi núcleo y mi devanado secundario. Devanado primario menos vueltas, devanado secundario mayor número de vueltas. Este es un transformador de elevación. Entonces, nada más que aquí tengo la corriente que llega, borne negativo, tengo mi módulo de encendido, el cual la computadora espera la señal del sensor de giro del cigüeñal, que puede ser tipo óptico, puede ser tipo efecto Hall, y esos me generarían una señal cuadrada, o podría ser un sensor de tipo captador magnético que mandaría una señal de corriente alterna. De aquí sale la señal de disparo, una señal digital, me llega la señal alta, ahí satura. Llega la señal baja, se abre y en ese instante descarga. ¿Qué quiere decir? Que se va a inducir, pero ahora tengo dos salidas. Dos salidas, dos descargas. Y a este sistema se le conoce como sistema de ignición directa o sistema de chispa perdida, porque va a saltar la chispa. Vamos a decir que este va en compresión, aquí se aprovecha, y este va en escape, aquí se desperdicia. A la siguiente vuelta del cigüeñal, recuerden ustedes que hay una relación de dos vueltas del cigüeñal por una del árbol de levas. A la siguiente vuelta del cigüeñal,
este va a ir en compresión, aquí se aprovecha, y este que va en escape, aquí se pierde. Entonces a este sistema se le conoce como sistema DIS, sistema de ignición directa o sistema también de chispa perdida, porque en algún punto, en algún momento se desperdicia una de las descargas eléctricas, uno de los arcos eléctricos. Bueno, bajo este concepto y otros más que vamos a ir analizando, pues nos damos cuenta pues que básicamente todo es lo mismo. Entonces, para hacer un diagnóstico y una valoración de una bobina de encendido, yo tengo que hacer básicamente 3 pruebas. La primera prueba consiste en checar el devanado primario. Esa es la primera prueba que se tiene que hacer. Si esa prueba no la pasa, pues entonces la bobina no sirve. Si la pasa, no quiere decir que la bobina sirva. Me explico. Yo voy a checar el devanado primario. El devanado primario, para cualquier sistema de encendido electrónico, que es básicamente el que todos ustedes se van a enfrentar, porque son los vehículos que existen, todos los devanados primarios de todas las bobinas que existan en todo el mundo van a estar en un rango de medio ohm, 0.5 ohms, a 1.5 ohms. Ese es un dato técnico básico. No se puede salir de ese rango por el consumo de corriente que debe tener la bobina. Donde sí cambia, donde sí voy a tener alteraciones, en mi devanado secundario. En este caso el devanado secundario lo voy a tomar de la torreta central y me doy cuenta que el devanado secundario tiene una derivación conectada aquí al borne positivo. Entonces ahora voy a checar mi devanado secundario. El devanado secundario no hay una regla, ahí sí cambia por el tipo de bobina. Vamos a decir que lo mínimo van a ser 4 kilo ohms. Como concepto general, 4 kilo ohms a unos 16 kilo ohms. Nos damos cuenta que aquí tengo ohms de medio ohm a 1,5. Acá tengo miles de ohms, de 4000 ohms a 16000 ohms. Este es el rango general. Para el devanado secundario sí tenemos que ver la especificación del fabricante, pero dentro de ese rango, no menos de 4000, no más de 16000 ohms. Entonces eso es lo que tengo que checar para mi devanado primario y secundario. Aunque, hago mención nuevamente, devanado secundario tenemos que checar la especificación que me da el fabricante, pero como una regla general, eso es lo que voy a tener que checar. Aquí veo otra bobina de encendido que cambia. Veo el interior y digo, este es devanado primario. Núcleo, devanado secundario. ¿Qué hago? Checo devanado primario. ¿Cuánto? Lo que ya habíamos mencionado, 0.5 a 1.5 ohms. Devanado secundario. Si vamos a decir que esto es una bobina de un sistema DIS de General Motors, voy a tener de 4 a 8 kilo ohms. Dato técnico del fabricante. Entonces checo mi primario, mi devanado secundario. Aquí me doy cuenta que es lo mismo, que lo que se ha ido modificando pues es el interior de acuerdo a las necesidades y requerimientos y diseño del sistema. Bueno, ¿qué tengo ahora aquí? La misma bobina de encendido que habíamos checado su devanado primario y secundario. La primera prueba mencionamos es verificar el devanado primario y el devanado secundario. Si la prueba la pasa, sigo realizando las pruebas. Si no la pasa, no tiene caso. Ahí quedó, la bobina no sirve. Pero yo ya chequé el devanado primario y me da 1 ohm, el devanado primario está bien. Checo el devanado secundario y me da 8 kilo ohms, digo, está dentro de rango. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sigue una prueba dinámica, en la cual voy a provocar que la bobina funcione y yo voy a ver la descarga eléctrica. La descarga eléctrica es con la intención de valorar el arco eléctrico. El arco eléctrico tiene que ser una chispa intensa, una chispa fuerte, una chispa de color azul.
Si ustedes ven una chispa tenue y amarillenta, esa bobina ya no sirve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nada más hacemos la prueba. Voy a meterle corriente. Y el negativo, aquí voy a colocarle pues un distribuidor como la prueba que se hizo anteriormente, o un módulo de encendido, un probador, al cual le vamos a energizar con su corriente, su tierra, y aquí vamos a checar la señal de saturación y descarga al borne negativo. Aquí vamos a activar con una señal cuadrada que puede ser digital. Ese va a ser un probador de bobinas que les vamos a enseñar a hacer con un módulo. Entonces aquí voy a poner un probador de bobinas. ¿Qué voy a hacer ahora? Derivar mi arco eléctrico a tierra para que ahora yo pueda observar la intensidad de la chispa y el arco eléctrico, que tiene que ser intenso y en color azul. Si no, la bobina no sirve, aunque el devanado primario y secundario hayan estado bien, entonces ya no me serviría, ¿sí? Para eso entonces, si salta la chispa muy tenue, seguramente, como ya analizamos el primario, ya analizamos el secundario, mencionamos que este tipo de bobinas lleva una resina. ¿Qué quiere decir? Que esta bobina no está abierto el primario, no está abierto el secundario, pero tiene fuga de corriente. Y justamente la tercera prueba consiste en hacer una valoración o una inspección visual, en la cual, aquí por ejemplo, les voy a mostrar esta bobina. Esta bobina, pues, si yo la analizo, realizo una inspección visual, me voy a dar cuenta que aquí donde le pintaron el número 8, se ve la resina, el plástico como quemado. ¿Qué quiere decir? Que a esta bobina le entró humedad y por ahí estuvo generándose una descarga, se estuvo fugando la corriente, y esta bobina por esta razón ya no sirve. Tiene una fuga de corriente. ¿Y qué va a pasar? Pues que en muchas ocasiones, ya cuando la bobina se someta a condiciones de trabajo, exigencias de trabajo, pues es cuando se va a cortar la chispa y el operador va a percibir esa falla pues con una pérdida, con un jaloneo en la operación del motor. Bueno, esta es vamos a decir que la prueba para mi bobina de encendido. Entonces son 3 pruebas. Primero, primario, checar de nuevo primario, secundario, seguida una prueba dinámica para valorar el estado de la descarga eléctrica, y tercera, una inspección visual para ver que no tenga fuga de corriente. Eso es todo por el día de hoy.